Los hombres amigos. Al ser hija única, no tuve con quien jugar durante la infancia, y mi madre jamás permitió que fuese yo a jugar a donde otras familias. Crecí, por tanto, sin amigas de mi edad. Mis compañeras lo eran únicamente de la escuela. Traspuesta la puerta de la escuela, las perdía de vista hasta el día siguiente. Pero tenía amigos grandes, como decía yo, indicando a los adultos, y eran estos los amigos de papá, casi todos solteros, que frecuentaban nuestra casa para encontrar en ella un atisbo de familia en torno a su soledad de célibes. Naturalmente, todos eran militares, eran muy buenos y me querían mucho como yo a ellos. Si bien, cuando iba de paseo con papá y nos encontrábamos con ellos, me doliese en el fondo del corazón por el paseo frustrado, ya que para mí habíase frustrado, puesto que debía caminar pausadamente en medio de ellos, teniendo bien cuidado de no tropezar en los largos sables de caballería o de rasguñarme con sus espuelas. Y así tenía que escuchar sus graves parlamentos sobre armas, tácticas, decretos ministeriales, última sesión de la Cámara y los preparativos de la próxima visita al soberano pongamos por caso, del presidente de la República de Andorra. Cosas todas ellas tan enojosas para mí como la niebla. Mas, con todo, les quería, porque me daba cuenta de que ellos me querían a mí, e igualmente querían muy de veras a mi Padre adorado. Ahora bien, yo les quería más que a mí misma, a aquellos que querían a mi padre. Después venían los superiores de papá, los capitanes, mayores y coroneles. El regimiento de papá. El 19º de caballería de guías estaba, como todos los regimientos de caballería, cuajado de titulados y ricos, los cuales, por ser ricos, titulados o las dos cosas a la vez, poseían hermosísimos caballos de raza, canes de pura raza, cabritas y hasta una mona eritrea, una auténtica arca de Noé en la que me encontraba a mis anchas, porque entre mí los animales, entre todos ellos, a excepción de los gatos, que me saltan a los ojos tan pronto me ven, siempre me dio una grande y compasiva amistad. Ahora bien, cuando papá me llevaba consigo a misa el domingo por la mañana, cosa que, tras la muerte de la abuela, lo hacía él, y después al cuartel, para dar el parte, yo me sentía feliz. Y todos aquellos hombres galoneados eran papás para mí. ¿Quién le hacía a un soldado traerme el último cachorrito para que lo acariciase? ¿Quién me llevaba a ver el potrillo nacido la noche anterior que, dando fuertes cabezadas, buscaba con avidez el pezón materno? ¿Quién silbaba a sus magníficos lebreles españoles que acudían dando saltos, tendiéndose a mis pies para que pudiese acariciar su pelo de seda? ¿Quién me izaba a lomos de un borriquillo del tamaño de un perro danés? ¿Quién me ponía en la mano un azucarillo para que se lo diese a su caballo preferido? Y había además 2 cabritas del Tibet
blancas del todo, con un pelo fino, largo hasta el suelo, que apenas me veían o sentían, acudían raudas balando a meter su hocico rosado en mi mano, buscando la sal. Eran mi pasión. Y, por último, aquel dechado de originalidad que era el teniente coronel, un piamontés auténtico de la más antigua nobleza cisalpina, empeñado en imponer el piamontés y que fuese entendido al vuelo hasta por los napolitanos, uno de esos seres venidos al mundo para la santificación o condenación de su prójimo, uno de esos oficiales a los que les está destinada la primera píldora de sus subordinados, tan pronto llegue a justificar una guerra, la muerte por arma de fuego. Me quería mucho, hombre guapísimo y muy rico. No se casó debido a las normas impuestas por el mayorazgo y tenía todos los defectos que acompañan a todos los que quedan solteros por la fuerza. Sin embargo, era bueno conmigo y de una delicadeza en su trato, propia de un prefecto de seminario. Para mí, tenía siempre dispuestos los guafo de Talmone, único dulce que debe darse a los niños, según él, y había que obedecer y comer los puros, las nueces, las tortitas de exquisito chocolate encerradas en crujiente barquillo. Tenía siempre dispuesto para mí su gramófono, uno de los primeros entonces, y con los discos más bonitos. Y lo que es más, cuando me encontraba algo enferma, me lo mandaba a casa. Para mí estaba siempre abierta su espléndida caballeriza, con 3 caballos inquietos, un capital vivo y la vieja Gina, una yegua de raza árabe, toda nevada, su predilecta en la juventud, a la sazón ciega, a la que él había pensionado y paseaba por Italia con las extremidades acolchadas para que no se hiciese mal al chocar contra la madera desnuda. Así era ciertamente, porque este hombre que atormentaba a los demás hombres, sus semejantes, era grandemente compasivo con los animales. Tenía también una zorra coja que capturara durante una cacería en el agro romano, una bestezuela salvaje, mordaz, que no respetaba a otro que a su dueño y un poquito a mí. El coronel, por el contrario, era un santo, con ser igualmente piamontés, muy noble. Era el polo opuesto del teniente coronel. Uno era la tormenta y el otro la serenidad. Uno, el padre de sus soldados, y el otro, el domador. Mas ambos eran buenos conmigo. Entre mis amigos estaban igualmente los soldados. Hay quienes piensan, al oír hablar de soldados, que sean todos medio delincuentes o viciosos tal vez, sin reparar que el ejército se haya integrado por hijos del pueblo italiano. Yo no discuto sobre las virtudes de los militares y, en particular, sobre ciertas virtudes, pero debo decir, en honor a la verdad, que durante tantos años que traté con ellos, jamás oí salir de sus labios palabras ni conversaciones obscenas o realizar actos triviales. Mucho más hube de lamentarme de las mujeres, mas de ellas hablaré más adelante.
Los soldados eran para mí unos grandullones y buenos muchachones, sintiéndose todos felices de llevarme a ver su caballo, de mostrarme la horripilante postal ilustrada, recibida aquella misma mañana de su novia lejana, pidiéndome que la leyese y respondiese. Podrá comprender qué confianza y qué honor suponía esto para mí. Yo era el genio, su ayuda. Qué contentos se veían cuando podían ofrecerme alguna fruta recibida de su pueblo distante. Cómo se ingeniaban para fabricarme juguetes sencillos, ingeniosos, figuritas para el pesebre, sillitas diminutas y un pequeño tablero, que ahora lo tengo al lado de mi lecho y que me resulta muy querido, porque me recuerda a uno de mis soldadotes predilectos. De cuando en cuando me traían algún pajarito caído del nido, porque sabían cuánto me gustaban los pájaros. Después, en diciembre, me traían el heno mejor, fino como cabellera de mujer y perfumado, para el borriquillo de Santa Lucía. Me aseguraban que era del heno del coronel, y segura de su palabra, me quedaba tranquila, pensando que el pollino de una santa bien podía comer el heno de la caballeriza del coronel, de nuestro coronel, porque el nuestro era para mí un coronel especial, dado que comandaba el regimiento de los colores de María Santísima, blanco y azul celeste. Verdaderamente lo pasaba mejor entre los soldados que no con las enojosas visitas de sociedad en las que las señoras no hablan sino de nacimientos, desventuras, etcétera, etcétera. No recapacitando que los niños, aunque no lo parezca, tienen siempre los oídos bien atentos y que se deben ahorrar a la inocencia determinadas prematuras revelaciones. Cuán útil resultaría no suministrar a los corazones y mentes en formación algunos temas pletóricos de murmuraciones y vacuidades de que están saturadas las conversaciones que se mantienen en los salones de las horas de las visitas. Cómo las aborrecí siempre. Al ir creciendo, fui haciéndome timidísima, resultando para mí un suplicio el ser llevada de aquí para allá y puesta como muñeca en un escaparate bajo la mirada severa de mamá, que se inquietaba porque apareciese yo como una cuitada, sin comprender que el filtro mágico que producía aquella sensación de poquedad era su propia mirada que me empavorecía. Ni en las salidas de compras con mamá me sentía a gusto. Me aburría de muerte, yendo de una sastrería a una tienda de sombreros, con largas paradas, no sagradas precisamente, ante los escaparates de tejidos, etcétera, etcétera. Prefería los paseos por el parque, por el jardín público y mejor aún, por los aforos, entonces en pleno campo. Pero mamá casi nunca iba allí. Siempre le aquejaba algún achaque y más que a ella, prestaba una suma atención a sus misines. Y por eso salía con papá. Qué hermosos paseos, en los días de sol al aire libre, en los meses de invierno a los museos. Qué de cosas sabía mi padre. Y después, los viajes como premio, a los lagos,
a Cremona, Mantua, Verona, Venecia por las fiestas de primavera y a Toscana en los meses de estío. Entonces nos acompañaba también la mamá y yo me sentía feliz entre ambos, mas estos eran raros oasis. Lo contaré más adelante. De pequeña no tuve otros amigos que una viejecita que vivía en la propia casa consistorial. Se llamaba Paz y su marido Romeo. Su casa respiraba una verdadera paz. Cómo se amaban. En la planta baja tenían un negocio de papelería, llevado hoy día por su nieto, ya que no tuvieron hijos, siendo esta su única cruz. Las calcomanías más bellas eran para mí, lo mismo que las estampas más hermosas y las más bonitas cubiertas para mis libros de escuela. Cuando se celebró la exposición de Milán, la señora Paz, que nunca salía porque decía que el tráfico le producía vértigo, me atonta, solía decir. Extremó su afecto conmigo hasta salir para llevarme a la exposición, y allí era de ver aquella minúscula sabioncilla, ilustrando a la buena y sencilla viejecita, alma querida, que era semejante a la de mi abuelita. Todavía te amo. He dicho, no tuve otros amigos, pero no es así, puesto que tuve a una pobre viejecita que habitaba en una buhardilla y que, entre una y otra vacante de sirvienta, venía a cumplir un servicio de mediodía. Mi madre la ayudaba mucho y la cuidó cuando estuvo gravemente enferma, porque me resulta grato manifestar que mi madre tiene también arranques buenos. Pobre santita. Su marido era un borrachín empedernido. La hija, única que le quedado, desposada a la sazón con varios hijos, se agotaba haciendo de planchadora en la casa de enfrente. Le quería a su madre, pero era pobre ella también. Yo iba con frecuencia a la mísera pero limpidísima buhardilla de Santa. Durante el día nunca estaba el borrachín en ella. Allí me sentía feliz porque aquella linda viejecita se me figuraba mi abuela. Me tenía en brazos y después jugaba con su nietecita. Si tenía la soberbia de no pedir excusas, era, por el contrario, muy amiga de los humildes. Jamás desprecié al pobre, al aldeano, ni al ignorante. Si alguna vez me han llegado a causar enojo mis semejantes o superiores, ha sido cuando se han mostrado orgullosos y presumidos de su condición económica y social. Les quería a la pobre santa y a su nietecita, gozando en poder llevarles cosas buenas. Jugábamos a las muñecas con mis juguetes y santita nieta siempre quería hacer la cocina en la seguridad de que después las comidas suculentas a base de frutas frescas y secas, dulces y chocolates, las comía ella. Yo hubiera preferido jugar a las mamás. Siempre abrigué el instinto de la maternidad y el deseo de los hijos, o jugar tal vez a los heridos, porque siempre tuve también la vocación de enfermera. El médico de la familia se quedaba sumamente admirado de los perfectos vendajes de cabeza, piernas y ojos que yo realizaba a mis numerosas muñecas, que eran todas heridos de guerra, porque ésta había llegado, decía yo. Triste y verídico presagio del corazón, mas condescendía con el deseo de santa niña y hacíamos la cocina. Les quería también a las muchachas de servicio,
con mi carácter afectuoso, hambriento siempre de caricias, para mí más necesarias que el propio alimento. Debo decirlo, puesto que usted me ha indicado que diga de mí tanto lo malo como lo bueno, y con mi temperamento tranquilo, sin caprichos y humilde, me quería mucho el personal de servicio al que yo correspondía en idéntica medida. En verdad, mi mamá, que, por su parte, me tenía aplastada como una hebra de hierba bajo la planta de un hombre, habría querido que yo, por más que fuese una cosa sobresaliente del suelo, unos cuantos centímetros tan solo, me diese aires de autoridad y, naturalmente, de altanería. Mas yo no lo podía hacer, bien por mi natural condición o también porque, observadora como era, advertía que, mientras que con mamá los dependientes cumplían, es cierto, con su deber, y ¿quién podría hacer lo contrario? Mas, en cuanto podían, se escabullían de ella en la primera ocasión que encontraban. Con papá, en cambio, siempre paciente, jovial y sin jactancias, un verdadero padre de los humildes. La cosa era bien distinta, y así mi buen papá tenía que ingeniárselas para desentenderse de tantos soldados que querían todos estar a sus órdenes y que, cumpliendo su servicio militar, se empeñaban en no perder el contacto con su jefe. Yo advertía las miradas de afecto y los actos espontáneos de amor que brotaban de aquellos corazones sencillos que se sentían amados y obedecían a los deseos, que no a las órdenes, porque papá era tan bueno que nunca mandaba, ya que le amaban tanto que, aun el más insignificante deseo suyo, no solo lo cumplían tan pronto lo expresaba, sino también, aun cuando se lo adivinaban con esa presencia que confiere el amor. Yo quería ser como papá, tanto por espíritu de imitación de hija, para la que todo cuanto hace el predilecto de sus padres le parece bien, sino porque me resultaba fácil ser como papá, al tener con él idéntico corazón, al tiempo que, en modo alguno, habría podido llegar a ser como mamá. Era, pues, buena y afectuosa con la criada, con el asistente, con todos. Me acercaba a ellos en busca de caricias y juegos. Mamá, con frecuencia, marchaba fuera para frecuentar las odiosas visitas de sociedad a las que, de ordinario, no me llevaba con gozo inmenso por mi parte, puesto que, como ya lo tengo dicho, resultaban un suplicio para mí. Yo me quedaba en casa con la muchacha y con el soldado. Qué ratos más tranquilos. Tuve muchachas muy queridas que, dentro de su sencillez campesina, me dispensaron tesoros de afecto, las mil suertes de historias, los cuentos de sus pueblos, los juegos que alegraban a sus hermanitos en el pueblo, los traían todos los meses para alegrarme también a mí. Y los soldados eran los magníficos cirujanos para todos mis juguetes rotos. Eran los constructores de otros nuevos, los que me recogían ramas y musgo para el pesebre y cuidaban de mis animalitos. Mas, como antes he dicho, si de los soldados nada, sino bien tengo que decir, de las criadas, en cambio, tengo que decir que, de la larga lista de ellas que vi desfilar, alguna dio que hablar,
y habríame podido perjudicar mucho de habérselo Jesús permitido. Una me enseñó a robar, así como se lo digo. Esperaba a que mamá saliese y después me decía: coge esto, coge aquello y dámelo, pero no lo digas. No eran cosas de valor, porque mamá tenía y lo tiene todo bajo llave. Alguna madejita de hilo, dulces, frutas secas, licores. ¿Qué hiciese con ello? Lo ignoro. Lo cierto es que me enseñaba a robar. Otra, por pura ignorancia, me hablaba de cosas inadecuadas para mí y que únicamente mi absoluta inocencia me impedía entenderlas a fondo. Más tarde, al ser mujer, las comprendí, recordando aquellas pláticas. He dicho, absoluta inocencia. Sí, es cierto, era una inocente, aunque no una tonta. Desde pequeña poseía un espíritu de observación acutísimo y una memoria tenaz. Por eso puedo pensar que observaba todo, catalogaba todo y me daba perfecta cuenta de todo. Ingresada en la escuela mucho antes de lo que por edad me correspondía, tenga en cuenta para ello que a los 13 años y pocos meses terminé las enseñanzas complementarias y técnicas a la vez. Después le explicaré el porqué. No podía, por menos, de hallarme familiarizada con el diccionario, y le aseguro que no lo dejé ya de la mano, y que este y la Divina Comedia hicieron para mí de escuela acerca del verdadero animal de la vida. Con todo, y Dios sea bendito por ello, no experimenté turbación alguna. La naturaleza de nuestra animalidad me descubrió todas sus vertientes sin recibir impacto de la misma. Descubrí la razón de una ley física o de un órgano. Me dejaba en la misma calma que el contemplar el abrirse de una flor. Leí recientemente en la vida de María Santísima, que usted me la proporcionó para leer, cómo el Eterno realizó de continuo con la Virgen el milagro de valerle cuanto habría podido herir su recato virginal. De modo idéntico, la bondad de aquel que, por haberme amado con un amor eterno, vela permanentemente sobre mí, ha obrado el milagro de extender sobre partes oscuras de nuestra existencia humana un velo de esplendor que las muestra puras por más que sean impuras, gratas aunque sean desagradables, aceptables sin traumas, por más que, debido a su revelación brutal, habrían podido herir mi casta ignorancia de niña, crecida sin hermanitos, sin pequeños amigos y sola dentro de una familia en donde mi inocencia veíase muy resguardada. Me acuerdo de un episodio que sucedió cuando yo estaba en el colegio y tenía ya 12 años. Aquel año, en mi tranquilo colegio, por poco se arma una medio revolución, a causa precisamente de una que, a la sazón, tenía 17 años y era la hermana mayor de una caterva de hermanitos. Estábamos leyendo Los novios y éramos una veintena de alumnas en aquel curso. Nada de particular le acaeció a ninguna, mas, para aquella pobre, a mi parecer un poco trastornada de la cabeza,
El capítulo de la monja de Monza fue una cerilla en un polvorín. Parecía una endemoniada. Preguntaba a todas si podía ser verdad que los niños naciesen de nosotras, las mujeres, y cómo podía ser. No sé lo que respondieron mis compañeras. Por mi parte yo, al preguntarme, como al oráculo de la clase, respondí textualmente: claro que es cierto. ¿Acaso no lo dice también el Ave María? Si Jesús nació de María, es señal de que nosotras nacemos de la mamá. Y buenas noches. No pensé más en ello, y así tenga en cuenta que hube de sobrepasar con creces la época de los estudios para poder decir que llegué a conocer ciertos detalles y, antes bien, que solo me fueron manifestados durante esta enfermedad. ¿Mérito mío? No. Antes, gracia gratis dada por el buen Dios, de lo que no tengo por qué vanagloriarme, sino agradecérselo tan solo. Mas, volviendo al capítulo de las domésticas, siempre pensé que, de ser yo mamá, tendría más próxima a mí, a mi hija, más próxima con amor, impidiendo así que fuese en busca de conversaciones y enseñanzas al lado de pobres criaturas que no siempre son cual deberán en prudencia y moralidad, al lado de una vida en formación. Cuánto tacto se necesita con los pequeños, y qué bien está el recordar siempre que sus ángeles están viendo a Dios. Por el contrario, he advertido poco cuidado al respecto de los adultos y particularmente en las mujeres. Conversaciones, periódicos y libros que se dejan al alcance de la mano de los pequeños cuando estaría bien que no fuese así. Espectáculos, modas y poco cuidado en vestirse en presencia de los niños, los cuales, vuelvo a decirlo, ven, oyen y discurren mejor que los adultos. Yo, pensando en cuánta era mi atención, tuve siempre un escrupuloso cuidado de la inocencia de los pequeñines que el azar puso a mi lado. Incluso recientemente hubo de imponerme al médico que, en presencia de su hijito de 3 años, quería visitarme. Pero si no se da cuenta de nada, dijo el médico, aludiendo a su pequeño, que jugueteaba con los muñecos. Pero yo no lo quiero, le respondí. No, de muchas cosas podrá recriminarme Dios, mas, escrutándome bien, paréceme que en modo alguno podrá exigirme cuenta de haber faltado en esto o aquello, con daño de un inocente. Y esta certeza de no haber lesionado candor alguno resulta dulce y tranquilizante para mi corazón. Ahora, que creo hallarme próxima ya a la arribada del puerto eterno o en la cima de la cumbre de la vida, echando una mirada al camino recorrido, paréceme justo poder decir: no he sido para nadie causa de corrupción. Del mal que yo haya hecho, a mí misma únicamente lo hice, y de modo que ni la sombra del mismo se vislumbrase. Y esto, no por deseo de la estima humana, sino por el respeto debido al alma del prójimo que, bien sea de adulto o de niño, de justo o de pecador, siempre respeté como obra de Dios que es, pensando que, como no hay mortal alguno que sea completamente santo, la santidad absoluta es exclusiva de Dios. Tampoco hay mortal que sea del todo pecador.
Por eso, tuve siempre sumo cuidado en no añadir nuevas briznas de maldad en los corazones o de lanzar en ellos la primera brizna si eran corazones inocentes. Yo me vi golpeada, herida y enfangada por la imprudencia ajena, y hube de alzarme, curarme y limpiarme por mí sola. Sí, por mí sola, puesto que carecí de todo auxilio humano, y como usted lo verá por sí mismo, la obra de Dios en mí fue más obra de cooperación que de imposición, obra lentísima, penetración más imperceptible que la del microbio en un cuerpo, y no avanzó más porque yo respondí a la primera llamada. Estoy convencida de que no se forma el alud si la primera bola de nieve no inicia el movimiento vertiginoso y si toda la ladera del monte no se presta a ello. Yo y Dios fuimos los que formamos el alud. Él, con la primera bola a la que yo di el primer empujón, y seguidamente, cada vez más voluminosa y veloz, se formó el alud, la unión, el descanso, hasta abismarse en la divinidad a través del aniquilamiento de la criatura que se reforma, naciendo en Dios para la vida eterna, con el amor y con el dolor. Las cosas amigas. Se lee en el Génesis que Dios hizo los animales para que le sirviesen al hombre y también para que le confortasen al hombre y también para que le confortasen, digo yo. Sí, tanto más posee el hombre, por querer de Dios, un alma que sobresale de la mediocridad de la masa, la cual parece integrada en su mayor parte por seres amorfos, adormilados, algo que se asemeja a un animal ya saciado o al insecto en su capullo, seres que se conforman con su tran, y solo pretenden y procuran vivir sin sobresaltos ni esfuerzos. Cuanto más se halla destinada a sufrir con la incomprensión de su prójimo. Y entonces, por lo que aquí abajo se refiere, se refugia en las bestias o, por el contrario, en Dios, si atiende a lo de allá arriba, y entre ambos extremos teje su tela que pasa y repasa continuamente durante todo lo que le resta. Un resto más híspido y martirizante que el cardo del que se sirven los tejedores en su paciente labor. El prójimo, qué cardo erizado de aguijones es siempre, y tanto más lo es cuanto nosotros somos de naturaleza afectuosa, humilde y sensible. Se ríe de nosotros, nos atropella y con un empujón nos lanza a las orillas de la vida que, humanamente hablando, es la vía regia para los prepotentes, áridos de corazón, negligentes y fraudulentos. Nada de la parte sobrenatural, seamos nosotros los aparentemente derrotados de la vida por no saber ser de los egocéntricos, como la vida exige para triunfar en ella, los auténticos vencedores, ya que, a precio de nosotros mismos, conquistamos
no la pequeña vida limitada en el tiempo, sino la vida que es perpetua aurora, perpetuo mediodía, o mejor, mediodía pleno, beatífico, que se dilata por los siglos sin fin, en la órbita y en la luz del sol eterno. Mas, cuánto dolor para llegar a él, cuánto hielo, cuánta soledad, cuánta amargura, cuántas lágrimas, y qué morir de ahora en hora, de mil maneras, a menos de nosotros mismos para nuestro bien, o a menos de los demás por su impulso malvado. Morir de una muerte moral respecto de la cual la muerte de Dios, la muerte física, castigo de Adán, es mucho, muchísimo menor. Y entonces, al tender la mirada a nuestro derredor, con el corazón oprimido y el rostro bañado en llanto, a falta de miradas, o si las hay, son estas hostiles en nuestros semejantes. Topamos con la mirada fiel de las criaturas menores. Entonces, por el beso que se nos negó, o se nos dio a traición por el prójimo, nos encontramos con el saludo sincero del animal, y nuestras manos, que se extendieron en balde para abrazar y acariciar, al verse rechazadas, se vuelven para acariciar a las bestias que nunca rechazan al que las ama y le corresponden con un afecto exquisito. Quien se ve feliz no sabe, mas el que no conoció la felicidad sabe muy bien qué consuelo suponga un animal para el que se encuentra solo con la peor de las soledades, la del corazón. Yo he amado mucho a los animales como obra de Dios y como consuelo en mi vida, que nunca fue feliz, siempre humanamente hablando. Prisionera de multitud de cosas, ya que se puede ser prisionero aún estando fuera de una cárcel material. Tuve en común con todos los prisioneros el amor hacia los animales que me acompañaron y confortaron en tantísimas horas de prisión, y no crea que exagero, pues es mucho, mucho lo que he sufrido, de lo que espero poder suministrarle una descripción, si bien concisa, a través de estas páginas que usted me ha pedido que se las escriba. Es mucho lo que he sufrido. A primera vista, esto parecería imposible. Hija única, bastante rica, sana hasta los 20 años, con mis padres vivos y aparentemente viviendo en buena armonía. ¿Qué cosa aparentemente me faltaba? Nada. ¿Y qué me faltó en realidad? Todo. ¿Qué todo era ese que a mí me faltaba? Un grande, grande, grande amor de mi mamá. ¿Qué me importaban los juguetes, los dulces y los juegos, si me los daba con murgas anticipadas y una galopada final de severidad glacial, o, lo que es peor, con acompañamiento de escenas desagradables dentro de la familia? Cómo envidiaba a los niños pobres que veía comiendo un mendrugo de pan en brazos de su mamá.
y jugar con el muñeco de trapo que ésta amorosamente habíales confeccionado, que los veía crecer cual polluelos alegres, correteando por una era saturada de sol, en una casa en donde el amor de todos y el de los cónyuges brillaba como un sol derramándose en efluvios de amor sobre los hijos. Ninguna que sintiera junto al hogar apagado un bamboleo de cuna envidió su palacio, dice Pascoli, si mal no recuerdo, al repetir ese verso después de tantos años que lo estudié. Yo, de mí puedo asegurar que nadie que disfrutase del amor en su pobre casa envidiaría mi vida, aparentemente dotada de bienestar, si pudiese ver la realidad de la mía. Por eso, no debe de extrañar que me aficionase a los animales con tal pasión. Pajarillos, perros, tortugas, pollos, pichones, conejos, mis compañeros de juego y de soledad, compañeros que me proporcionaron más gozo que las muñecas por estar vivos y más dolor también porque morían. Cada muerte constituía para mí una tragedia. Mi mamá, el dominador, el dictador de la casa, decretaba cada vez: ¡ay de ti, como traigas otro perro u otro pájaro! Pero entonces me acercaba a las gallinitas, a las palomas y a los conejitos. Después lloros, porque eran los predestinados al asador o a la cazuela. Y, por último, desafiando las iras conyugales, era papá el que me traía el perrito, regalado expresamente para mí por el oficial tal o cual, o el pajarito que el coronel me enviaba, rogándome que se lo cuidara. Pobre papá que, tan amante como era de la sinceridad y a la que también me acostumbró, pero amando igualmente tanto a su pobre hijita y la paz conyugal, encontraba esta salida para reconciliar mi sed de amar, su satisfacción de verme contenta y el querer de la mujer. Mi mamá armaba un escándalo, durando el enfado un tiempo indeterminado. El papá lo soportaba con calma, yo lloraba, mas lo hacía sobre la cabeza de un perrito o sobre las alas de un pajarito, y así las lágrimas eran menos amargas, porque el animalito enjugaba mis lágrimas con su lengüecita tierna o absorbía las gotas del llanto con su piquito delicado, recién salido del nido. Es preciso haber probado estas cosas para poder comprenderlas y no calificarlas de ñoñerías. Y tras los animales, las flores, cuánto me han gustado siempre, en una meseta sobre mi ventana o cultivadas a lo largo de los verdes caminos del campo, ellas constituían mi gozo. También en esto fue mi padre el maestro, de él, que no acertaba a pasar indiferente ante una corola, y admiraba tanto la humilde bellorita del prado como la rara orquídea. Aprendí el amor a las flores, estas infinitas obras maestras de Dios que matizan de colores y fragancias nuestro fango terrestre, del modo que las estrellas siembran de perlas el firmamento.
siendo los astros las flores de los jardines celestiales y las flores los astros de los jardines terrenales. Cuántas flores no cogía mi papá cuando íbamos por el campo. Me coronaba con ellas, de ellas me llenaba los brazos, me descubría sus bellezas siempre nuevas, ya se tratase de un capullo todavía cerrado, intacto aún al toque de las abejas y del rocío, o se hubieran abierto ya con toda su pompa para recibir los besos de las mariposas, las caricias del sol, el lavado de las lluvias o el baño de luz fosfórica de las estrellas. En toda esta belleza que la mano de Dios derramó en torno del hombre, bajo los pies del hombre, de la criatura soberana, a la que el Padre amó hasta el extremo de darle su Hijo, y que son tan pocos los que en la tierra lo ven. Para mí, el ver equivale a amar. Mi papá hacíame ver la obra del Creador. Cuántas veces, en apoyo de sus palabras e intuyendo mi espontánea propensión de artista, no me citaba fragmentos de prosa y, en especial, de poesías que ilustraban las bellezas de la creación y hacían destacar la impronta que el Ser Divino, que hizo todas las cosas, dejó impresa en ella. Animales y plantas, puestas del sol, auroras, noches lunares, tan virginales y castas, noches de estrellas tan palpitantes, y vosotras, marinas sonoras que parloteáis con el rizar de las ligeras ondas, que suspiráis cansadas en las noches en calma, que abofetáis con aullidos y risotadas infernales los acantilados, y vosotros, lagos azules de Italia, colinas, llanuras y montañas, vosotras, cosas todas tan bellas porque os hizo mi Dios, vosotras a las que os amé y me habéis amado, y en el 10º año de mi reclusión venís a encontrarme, pues os amé, guardé y estudié tanto. Seáis benditas por el gozo que me disteis, por la fe que en mí despertasteis, por la esperanza que me infundisteis de una belleza eterna, mucho más grande de la que vosotras sois un reflejo limitado, por el amor que de vosotras me vino y que a vosotras me unió, por el amor con que mi Padre os amó y que hizo que yo os amase, por el amor con el que Dios os hizo y os conserva. Oh, seáis siempre benditas, y bendito sea aquel que os hizo para consuelo del hombre y que, para consolar a esta, su pobre hija, me dotó de la capacidad de veros tal cual sois, perfección y testimonio de Dios, palabra de Dios en todos los momentos y estímulo para la obediencia, la belleza y la utilidad. Me encuentro cansada y enferma, más de lo corriente, y las ideas se me van. Padre, no pretendo hacer una obra literaria, sino que obedezco a un deseo suyo. Por eso me preocupo muy poco del estilo,
y así me limito a exponer, según lo permite mi actual debilidad, mis sentimientos en relación con las cosas que han repercutido en mí. Son belleza y obras del genio. Muchas iglesias de Italia en las que la vida de Cristo, de María y de los santos de Dios palpita eterna en imágenes de una belleza ultraterrenal, y castillos y palacios de Italia, monumentos de arte secular, cuyo actual peligro de destrucción, tal vez ya llevada a cabo, son una congoja para mi corazón, y fastuosos museos de cuadros, de estatuas, de objetos raros, llegados del lejano oriente, cosas amadas desde que os poseí, aún con la salud, y ahora todavía amadas en el recuerdo y con el recuerdo, porque me traéis el eco de días en los que aún conocía de la vida, no todo lo que podéis llegar a ser de dulce únicamente después de haber destrozado en esta vida mi yo. He aquí mis amigos en las cosas menores, los amigos que no me traicionaron y que, con una labor imperceptible, realizaron en mí un trabajo de elevación hacia Dios, predispuesto ciertamente por Él, que se valía de todas las cosas humanas a fin de trabajar mi alma para la eternidad.